Me llevaba hasta esos días donde Él abrió mis ojos a verdades que ya sabía, pero no las había comprendido como anteriormente. Y lo que quiero es que iniciemos en el principio, porque el entender que Jesús es Dios nos permitirá entender la magnitud de esta palabra. Ruego hoy al Señor que restaure nuestro sentido de asombro a estas palabras que quizá hemos oído muchas veces y simplemente nos pasan por alto todos los años. Este año he rogado al Señor que sea diferente, que podamos salir diferentes. ¿Quién es Jesús? Dice Hebreos 1, del 1 al 4, nos da mucho contexto sobre quién es Jesús. Y específicamente el verso 2 y 3, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dios constituyó al Hijo heredero de todo, quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El hecho de que diga que hizo a sí mismo el universo pareciera una información sutil, pero es una verdad que trasciende porque lo está igualando al Dios creador, por lo que confirma que Él también estuvo desde la fundación del mundo. Hay muchas declaraciones de quién es Cristo, y que en una enseñanza al Señor que he estado oyendo, el Señor me ha ido mostrando que yo misma pasaba por alto. Pero si meditáramos en ellas, entendiéramos, como dice la autora Nancy DeMoss, lo incomparable que es Cristo. Y podemos, por ejemplo, decir, en el principio del tiempo, Cristo ya era. Jesucristo no comenzó a existir cuando nació de María en Belén. Dice Juan 1, en el principio ya existía el verbo, ya era el verbo. No que el verbo comenzó, sino el verbo ya estaba allí. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cristo ya estaba desde el inicio. Cristo además se encarnó para llevarnos a Dios. Jesús no vino a la tierra como un adulto maduro, sino como un bebé recién nacido, pequeño, débil e indefenso. Nació en una familia pobre, por lo que aunque era Dios, no se libró ni de la adversidad ni de los desafíos de vivir en un mundo caído. Como dice 2 Corintios 8:9, por amor a nosotros se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros llegáramos a ser ricos. Mientras fue joven, nos dejó ejemplo de un espíritu enseñable. El que lo encontraran en el templo nos deja ver la inclinación de su corazón por crecer, por conocer la verdad. Piensa esto. Él era la palabra que los maestros estaban estudiando. Él era el que había creado a esos maestros. Y pudiéramos hablar de más cosas que nos enseñó, como la importancia del trabajo, cómo siguió creciendo y tenía nuestras limitaciones y nuestras debilidades, porque Él era humano, pero Él también era Dios. Él nunca, jamás pecó. Ahora, lleguemos al momento de esta palabra. Nuestros hermanos han comentado las primeras 3, donde nos muestra que Él pensaba en los demás y cuidaba de las almas de los demás, pero ahora estaba orando por Él mismo. E incluso, a diferencia de cómo se refería a Dios como Padre durante su vida terrenal, es la primera vez que se refiere a Dios como Dios y no como Padre. Y hagamos una pequeña cronología. 12 del mediodía. Justo cuando se supone que el sol está en su punto más alto en el cielo, hubo oscuridad absoluta sobre la tierra. De manera visible, el Señor estaba representando el juicio que vendría. Jesús experimentaría durante las 3 siguientes largas horas el momento más doloroso y difícil de su obra redentora. Como igual lo dijo la autora Nancy DeMoss, la luz del mundo quedó sumergido en cuerpo y alma en una oscuridad profunda e insondable. 3 de la tarde. Recordemos que estamos en la semana de la Pascua y lo que significaba esto para los judíos. Justo a esta hora, a las 3 de la tarde, los sacerdotes en el templo habían empezado a atravesar con cuchillos cientos de miles de corderos para el sacrificio, para el perdón de los pecados. Se dice que la sangre del sacrificio viajaba desde el templo por un canal hasta el valle del Cedrón. Y cerca, muy cerca de ahí, en el Gólgota, el Cordero de Dios moría por los pecados del mundo.
Dios mío, Dios mío. Nosotros no podemos comprender la profundidad y el significado que encerraban esas palabras en ese momento. Jesús, quien habíamos visto como desde la eternidad pasada, porque dijimos, ¿verdad?, que Él era desde el principio, nunca se había separado de su Padre. Él siempre había hecho la voluntad de Dios. Nada lo había separado del Padre. En medio de la injuria, del rechazo, de que lo malinterpretaran sus enemigos y lo abandonaran, incluso uno de los suyos, Él estaba seguro de que el Padre era su refugio, que no lo iba a abandonar hasta este momento. Y en este punto quiero que prestemos especial atención, porque esto ha hecho un antes y un después en cómo yo veo esta palabra. Quizás has oído y dicho, porque yo misma lo decía, que en este momento Dios apartó su rostro de su Hijo en la cruz, donde estaba cargando todo el pecado y toda la ira de Dios. Pero esto puede dar la idea de que Dios solo participó de manera pasiva. Esto puede crear una versión suavizada de lo que realmente sucedió y puede sonar más aceptable o menos grave de lo que realmente es. Ahorita leíamos Isaías 53 y el versículo 10 dice unas palabras que yo hasta ahora no había comprendido. Viene narrando, ¿verdad?, todo lo que este Jesús iba a pasar. Y el versículo 10 dice, con todo esto quiso el Señor quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dios participó de manera activa, intencional y directa en la imputación de nuestros pecados sobre su Hijo. El Padre lo hizo, el Padre quiso hacerlo. Y oigamos nuevamente esta palabra, este clamor de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No fueron los judíos ni los romanos los que le dieron muerte a Jesús. El Padre dio muerte a su propio Hijo. Derramó contra Jesús toda su ira, haciendo caer sobre él toda la condenación que nos correspondía a ti y a mí. Por nosotros lo hizo pecado. De esta copa de ira es la que Jesús oró en el Getsemaní cuando dijo en Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero dice Colosenses que agradó al Padre hacer esto, cumplir el propósito de ejecutar la justicia divina en Cristo. Jesús sabía el plan desde el inicio. Él voluntariamente se ofreció porque nada ni nadie más podía hacerlo y tener victoria sobre el pecado. Los sacrificios que el Señor mismo constituyó en el Antiguo Testamento no podían quitar el pecado para siempre. Todos los años se debían hacer las mismas cosas, los mismos rituales. Se tenía el mismo temor de morir al momento de presentar estas ofrendas. Pero Cristo solo se ofrecería una vez y para siempre, haciéndonos santos por medio de su sangre. Jesús hizo exactamente lo que el Padre le había encomendado. Él estuvo dispuesto a soportar la ira de Dios por amor al Padre y por amor a nosotros, sabiendo lo que su sacrificio en nuestro lugar iba a obtener para nosotros. Y Hebreos 12:2 lo dice de esta manera: por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Jesús se gozó al cumplir su misión. Jesús experimentó algo que ninguno de nosotros, gracias a ese sacrificio, tendrá que vivir jamás. Por causa de nuestra salvación, Él fue abandonado por su Padre, y por eso tú y yo nunca seremos abandonados por Dios. Mis pecados, por su vida, es igual a nuestra salvación. ¿Te has preguntado cuál es el costo de la oración? Esto lo dice el autor Timothy Keller en su libro La Oración, y que yo nunca había quizás pensado en esto como la oración. ¿Te has preguntado cuál es el costo de la oración? ¿Cómo es posible semejante acceso y libertad? Jesús perdió la relación que tenía con el Padre para que nosotros pudiéramos tener una relación con Dios como Padre. Jesús fue olvidado para que nosotros pudiéramos ser recordados siempre, desde la eternidad a la eternidad. Jesús llevó todo el castigo eterno que merecían nuestros pecados. Ese es el costo de la oración. Jesús pagó el precio
para que Dios pudiera ser nuestro Padre. Y como reflexión final, en nuestro momento de desesperación, de angustia, en el que no sentimos que Dios está, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Cuestionar a Dios? ¿Buscar ayuda de un amigo, de un familiar, de un profesional? ¿O como Jesús, tu primera reacción es en agonía ir en oración al Padre? Derramar tu corazón aún sin entender lo que está pasando. ¿Es el Señor tu lugar seguro y tu refugio, a donde vas en primer lugar? La obra de Cristo en la cruz nos da esperanza de recordar, en caso de que lo sepas, y a decirte hoy, en caso de que no lo sepas, no te desampararé ni te dejaré. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Este mundo está roto y nos dolemos con el dolor y el sufrimiento de los demás. Pero ningún dolor o sufrimiento que pasemos en la tierra se puede comparar con estar separados de Dios, ya sea aquí en la tierra o en la eternidad. Ese dolor no se compara, pero gracias al sacrificio de Cristo, si estás en Cristo, nunca lo experimentarás. Y así como inicié con Hebreos, quiero terminar con esta esperanza que nos recuerda que ese Jesús no sigue clavado en esa cruz. Dice Hebreos 1, los versos 3 y 4, pero esta vez en la Nueva Traducción Viviente. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, por su sangre, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es superior que los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios.